sobre secreción, es otro mecanismo que utiliza el tubo digestivo para completar su función. Digestión y absorción. A esto sumamos motilidad y tenemos los 4 mecanismos que utiliza el tubo digestivo para colocar en condiciones ya, se puede decir, óptimas a los nutrientes para que puedan ser utilizados por las distintas células de nuestro organismo. Entonces, estos mecanismos completan la actividad del tubo digestivo. Ahora, ¿qué es lo que hace el tubo digestivo, no? De forma general. Va a suministrar los nutrientes al organismo para que las distintas células puedan utilizar estos nutrientes, pero en sus estructuras básicas, mínimas, ¿no? Estamos hablando de aminoácidos, que son las estructuras mínimas de las proteínas. Estamos hablando de los carbohidratos, en este caso los monosacáridos, que son las estructuras mínimas de los hidratos de carbono, y también estamos hablando de los ácidos grasos, que vienen a ser las estructuras mínimas de los lípidos, ¿no? Entonces les digo estructuras mínimas es, en otras palabras, como en un momento les comenté, ¿no? Los ladrillos de una pared, ¿no? Cada ladrillo es un monómero, o si quieren, una molécula simple, en base a la cual se van a conformar moléculas cada vez más complejas, ¿no? Nosotros comemos moléculas complejas, no moléculas, comemos trozos, ¿no? Algunos pero tragan. Bueno, cuando comemos, masticamos y bueno, todo ese proceso permite que cada vez vaya fraccionándose más y más y más el alimento, ¿no? Hagan de cuenta que comemos un árbol y el árbol tiene que convertirse en astillas. Cuando está en astillas, significa que ya está en condiciones de que pueda ser utilizado, ¿ya? Pues algo parecido ocurre con nuestro tubo digestivo, ¿no? Con nuestro sistema digestivo. Lo que hace es agarrar tu pan marraqueta, ¿no? Que viene a ser un árbol, almidón, grande, una molécula muy grande, y la va a convertir en astillas, o sea, la va a convertir en glucosa, un monosacárido. Y cuando ya está en glucosa, recién va a ser útil para el cuerpo, ¿no? Porque eso ya lo va a poder luego convertir en energía. Entonces, es lo que hace el tubo digestivo. No, estoy prácticamente resumiendo lo que hace el tubo digestivo. Entonces, nosotros tomamos del medio externo los distintos nutrientes, ¿no es cierto? También tomamos el agua, ¿no? Y juntamente con el agua o los líquidos que vamos a ingerir, están también metidos los electrolitos. Y esos electrolitos también son fundamentales para la vida, ¿no? Entonces todo eso nos proporciona el sistema digestivo. Agua, electrolitos y nutrientes. Ahora dentro del tubo digestivo pues empieza a haber una serie de procesos, mecanismos que dependiendo el sector donde nos encontremos del tubo digestivo van a empezar a tener distintos, se puede decir, procesos, ¿no? De digestión. O sea, digestión o digerir significa fraccionar, ¿no? Otra vez, ¿no? El árbol, convertirlo en astillas. El árbol, pues si yo les doy un hacha, a ver, para que ustedes puedan talar un árbol y dejármelo en astillas, ¿cuánto tiempo tardarán? Probablemente semanas, ¿no? O quién sabe, hasta meses. Porque yo quiero el resultado final, las astillas. El tubo digestivo solo hace en horas, ¿no? ¿Sí? Máximo 24 horas. Ya todo tiene que estar en sus componentes mínimos para que pueda ser utilizado por el organismo. Entonces, para eso, pues el tubo digestivo tiene que mover, ¿no? El contenido de un segmento a otro, siempre, ¿no? En dirección hacia el ano. Y en cada segmento, o prácticamente en cada segmento, empieza a sufrir un fraccionamiento, se puede decir, el alimento.
Entonces el árbol empieza a talarse y ya va a dejar ramas grandes, ramas medianas, en fin. Y conforme va pasando por el estómago, por el duodeno principalmente, ¿no? Entonces estos elementos, estos alimentos, estos nutrientes se van a convertir en los monómeros, o sea, en las moléculas simples, en las astillas del árbol. Ahora, para que eso suceda, el alimento no solo tiene que transitar, no solo tiene que movilizarse de un sector a otro, sino que también el alimento tiene que empezar a fraccionarse. Y ese fraccionamiento se llama digestión. Entonces, una vez que se haya producido la digestión de los alimentos, luego va a venir la absorción, ¿no? Por eso estamos viendo digestión, absorción, secreción en el tubo digestivo. O sea, luego viene la absorción. Entonces, en un segmento del tubo digestivo los alimentos se van a absorber y luego van a pasar a la sangre, se van a distribuir ya por todo el cuerpo. Ahora, la digestión va de la mano pues, de una serie de productos, se puede decir, de secreciones que se necesitan para poder producir la digestión del alimento. Es lo que vamos a ver ahora. ¿Listo? Entonces, en el tubo digestivo, ¿qué es lo que se hace? Se ingresan los distintos nutrientes y luego de ser procesados se van a absorber, ¿sí? Y también el tubo digestivo va a secretar, por eso estamos hablando de secreción, va a secretar una serie de sustancias a la luz del tubo digestivo, o sea, el mismo tubo digestivo, y luego una vez que se produzca todo el proceso, va a quedar basura, y eso es la excreción, entonces el alimento se va, o mejor, lo que no se va a utilizar, se va a eliminar. Ya. Ahora, hemos visto motilidad, porque es uno de los mecanismos, ¿no?, para poder producir esto. Ahora vamos a ver secreción, digestión, absorción. Y luego viene la circulación sanguínea, ¿no?, para que se pueda distribuir por todo el organismo. Ahora miren, cuando hemos hablado de motilidad, hemos dicho que la motilidad está básicamente controlada o dada por lo que viene a ser el sistema nervioso entérico, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando del plexo mioentérico de Auerbach, ¿no es cierto? Pero no solamente es ese plexo mioentérico, ¿no?, sino también el sistema nervioso autónomo, principalmente con la participación del sistema parasimpático, va a ser posible también esa actividad de movimiento, ¿no?, de motilidad. Y a eso se agregan una serie de hormonas locales, hormonas entéricas, que van a también controlar el movimiento. Ahora, para la secreción, la digestión y la absorción, lo mismo. Aquí va a participar el sistema nervioso entérico, acá ya no solamente el plexo mioentérico, ¿no?, sino sobre todo el plexo submucoso, el de Auerbach, es el que va a participar ahora, ¿no? Y a la vez también con la participación de una serie de hormonas o enterohormonas, que las denomina hormonas APUT, que van a permitir ya que se pueda producir la digestión, la secreción, la absorción. Bueno, es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para que se pueda hacer secuencialmente todo este proceso, desde lo que es la ingesta de alimentos, nos va a haber una serie de estímulos hormonales o neurohormonales, estamos hablando también de neurotransmisores, estamos hablando de hormonas, que se van a secretar en distintos sectores del tubo digestivo. Y estas secreciones van allá a participar directamente, ¿no? Van a ser como las hachas para talar un árbol, ¿no? O inclusive motosierras, porque estas hacen su trabajo rápido, ¿no? Entonces van a actuar sobre los grupos básicos de alimentos que nosotros ingerimos, ¿no? Estamos hablando de proteínas, estamos hablando de carbohidratos y estamos hablando de lípidos. Entonces, esas motosierras, si quieren, porque son enzimas, van a estar dadas por las proteasas, las amilasas y las lipasas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir viendo ahora, ¿no?, cómo van produciendo esa actividad. Ahora, a lo largo de todo el tubo digestivo se va a empezar a secretar moco sobre todo, eso desde la boca hasta el ano, moco. Vamos a ver la importancia del moco, ¿no?
y también la composición del moco, que va a permitir que los alimentos puedan también digerirse. Y también se van a secretar enzimas digestivas desde la boca hasta básicamente el ilio, ¿no? O sea, hasta la parte terminal del intestino delgado. Entonces ahí se van a secretar una serie de enzimas que van a ser, en otras palabras, como las motosierras, que van a facilitar lo que viene a ser la digestión de los alimentos. Vamos a hablar de las secreciones que se van dando a lo largo del tubo digestivo. ¿Sí? Para que exista una secreción tiene que haber una glándula, ¿no? Si no hay una glándula no va a haber secreción. Ahora, ¿qué será una glándula? ¿Qué será una glándula? A ver, ¿quién recuerda? ¿Alguien recuerda qué es una glándula? Por la porción que secreta. La porción que secreta. Ya, puede ser. Pero ¿qué características tendrá una glándula, no? O sea, ¿qué tipo de tejido o células la conformará? A ver, Alejandra. Doctor, una glándula es una célula en sí que cumple su función de la secreción, como lo dice ahí, y el proceso también del cual ciertas células transforman a las células o a la sangre, doctor. Más o menos. A ver, primero una glándula es una estructura que secreta, sí. ¿Qué va a secretar? Distintas sustancias, variadas sustancias. Una glándula está conformada por un cúmulo, una agrupación de células epiteliales, ¿no? Las células epiteliales se han especializado en secretar algo, por ejemplo, saliva. Entonces, una glándula, en otras palabras, está conformado por tejido epitelial, que se organiza y va a conformar pues estructuras, algunas más grandes, otras más pequeñas, pero que sobre todo secretan. ¿Ya? Entonces, es lo que va a ocurrir en el tubo digestivo. Vamos a encontrar varias glándulas, distintas glándulas, que van a secretar también distintas sustancias. Y esas sustancias van a participar, muchas de ellas, en lo que viene a ser la digestión. No se olviden que digestión es fraccionar, ¿sí? Dividir, si quieren, algo grande en algo más pequeño. Entonces, se van a empezar a colocar una serie de glándulas, ¿no ve? Uno de los temas de práctica va a ser glándulas anexas. Entonces vamos a hablar exclusivamente de las glándulas más importantes que participan en el tubo digestivo. Pero el concepto, ¿no?, de glándula es conjunto de células epiteliales o de tejido epitelial que tiene la capacidad de secretar algo. Eso es importante porque ahora estamos hablando justamente de secreción, ¿no? Secreción para que el tubo digestivo pueda completar sus funciones. Ahora, en este mismo sentido, ¿no?, de secreción, vamos a encontrar una serie de glándulas. Ahora ya sabemos que es una glándula, ¿no ve? Ahora vamos a ver los tipos de glándulas que hay en el tubo digestivo. Entonces miren, hay glándulas unicelulares, o sea, prácticamente el tubo digestivo tendría este tipo de glándulas, porque el concepto de glándulas habla de varias células. En este caso estamos hablando de solamente células por separado, únicas, que están representadas por las células mucosas o células caliciformes. Entonces, estas, ya como su nombre indica, ¿no?, ya están indicando que estas van a secretar moco. Y luego ya empiezan a organizarse más estas células secretoras, estas células epiteliales. Entonces van a ir conformando cada vez glándulas un tanto más complejas. Entonces luego tenemos las glándulas tubulares simples. O sea, son tubitos, que están tapizados de epitelio y que igual van a secretar algo. Tenemos como ejemplo, las criptas del Lieberkühn. Entonces vamos viendo primero. Las glándulas mucosas simples están en la superficie, se puede decir, de la luz del tubo, ¿sí? Es parte de la mucosa del tubo digestivo. Entonces estas glándulas secretan moco, simples, así están tapizando.
Luego hemos indicado las glándulas tubulares simples, como las criptas del Lieberkühn. Entonces están también sobre todo, en la última porción del tubo digestivo. Y también van a secretar algo. ¿No ve? Y luego se empiezan a identificar otras glándulas que ya son un poco más complejas, ¿sí? Como por ejemplo las glándulas tubulares profundas, que un ejemplo vamos a poner, por ejemplo, lo que viene a ser las glándulas oxínticas o gástricas, la que están viendo ahí en la imagen. Eso ya es una glándula mucho más compleja que una glándula tubular simple, ¿no? Porque va a estar constituido por una variedad de células. Luego vamos a ver estas glándulas, cómo funcionan. Y por último ya tenemos pues, glándulas que son mucho más complejas, mucho más estructuradas, ¿no? Por ejemplo, el hígado. Ya el hígado pues, es una glándula realmente compleja, ¿no? Porque aparte que el hígado desarrolla alrededor de 500 funciones, ¿no ve? Entonces ya tiene una estructura mucho más compleja, mucho más elaborada. Es lo que vamos a ver en la práctica sobre glándulas anexas. Entonces así se van conformando, así se van agrupando, así se van diferenciando, organizando las distintas glándulas en el tubo digestivo. Y que su función básica es la de secreción, ¿no? Se van a secretar algo. Ahora, estas glándulas van a funcionar por estímulos. O sea, algo tiene que motivarlas a que puedan secretar lo que producen. Ahora esto también es importante, ¿no? Porque el tubo digestivo básicamente responde a actos reflejos. Eso también es muy, muy interesante, importante. Ahora, los estímulos que están relacionados con la secreción de estas glándulas van a estar conformados por ejemplo, una estimulación táctil, o sea, algo que esté en la mucosa tocando. También puede estimular la excitación química de la mucosa. A ver, si yo, digamos, a ver, ¿qué puede ser? Como picante, por decirles algo, eso ya irrita, es un irritante. Y cuando empiece a tocar, ¿no?, ese estímulo a la mucosa, entonces va a empezar a secretar ya. Y luego también el otro estímulo importante es la distensión de la pared del tubo digestivo. Eso quiere decir cuando ya está contenida, ¿no? Cuando está contenida de alimento, entonces aumenta, ¿no?, su capacidad de ese segmento del tubo digestivo y eso hace que se empiece a secretar ya. Entonces, esos estímulos son importantes. El estímulo táctil, el estímulo de excitación química y el estímulo de distensión de la pared. Pero también va a existir otro tipo de estimulación hormonal. Entonces, esta estimulación hormonal va a estar dado por una serie de hormonas que básicamente se encuentran a lo largo del tubo digestivo, que se las conoce también como hormonas APUT, y que en su estructura pues tienen mucha relación, casi todas, con lo que vienen a ser las proteínas. O sea, son fracciones de proteínas, son polipéptidos. Entonces, estos dos tipos de estimulación son importantes para que el tubo digestivo ahora empiece a secretar y no solamente moverse. Luego a eso también se agrega la estimulación nerviosa, que es también muy importante esto, ¿no? Y esta estimulación nerviosa va a estar dado por los dos sistemas nerviosos que regulan la motilidad del tubo digestivo, ¿no?, o la actividad del tubo digestivo. Entonces tenemos una estimulación parasimpática y una estimulación simpática. La parasimpática va a aumentar la actividad del tubo digestivo. O sea, en este caso va a aumentar la secreción del tubo digestivo. Y la simpática tiene el efecto contrario, ¿sí? Más bien va como que a inhibir la actividad secretoria del tubo digestivo. Esto es importante también porque de forma general, eso también cuando estamos viendo el sistema nervioso,
nos vamos a dar cuenta que el simpático más bien es el estimulador y el parasimpático es el inhibidor. En el tubo digestivo es al contrario. El parasimpático es el que estimula y el simpático el que inhibe. El parasimpático está representado sobre todo por el 10º par, ¿sí? Y también en parte por el 9º par craneal. Eso también vamos a ir viendo en neurofisiología, ¿no? O sea, estamos hablando del 10º par, el vago, neumogástrico, y estamos hablando del glosofaringio, el 9º par. Ya. Y bueno, estos son los elementos que estimulan y que a la vez van a permitir que el tubo digestivo vaya secretando paulatinamente en los distintos segmentos que presenta. Ahora, ¿cómo se produce la secreción? ¿Cómo se produce la sustancia que se va a secretar? Entonces, para que se produzca esa sustancia que va a ser controlador, estimulador, inhibidor, en fin, va a haber una actividad importante de la célula gástrica, ¿no? O sea, de la célula que se encuentra sobre todo en lo que es la mucosa, la submucosa del tubo digestivo. Entonces, para eso se necesita primero elementos esenciales, básicos, o sea, si va a término los ladrillos, ¿sí? Esos ladrillos son monómeros, ¿no? Como hemos indicado hace ratito, ¿no? Estas sustancias son derivados de proteínas, son péptidos o polipéptidos. Entonces, para formar un péptido, un polipéptido, se necesitan aminoácidos, ¿no? Y eso viene ya de la sangre, ¿no? O sea, de lo que se pudo utilizar en la digestión. Entonces, vienen esos elementos y van a pasar ahora hacia las células que van a producir la secreción. Por ejemplo, un enterocito, ¿listo? O una glándula oxíntica, por decir, una célula, perdón, oxíntica. Entonces, ingresan a la célula y luego ya van a ser procesados ya por todo ese circuito que va a tomar información desde el núcleo, ¿no ve? Para empezar a configurar, a sintetizar los distintos elementos que se van a secretar. Esto va a ocurrir a nivel del retículo nuclear más rugoso, luego se va a ir hacia el aparato de Golgi, y el aparato de Golgi va a empezar a formar lo que vamos a denominar las vesículas de secreción. Estas vesículas de secreción pueden estar relacionadas también con lo que vienen a ser los lisosomas. En otras palabras, van a formar los lisosomas. Y esos lisosomas ya guardan todos los elementos listos para que pueda utilizar el tubo digestivo. Y van a salir por distintos mecanismos, generalmente por exocitosis, hacia el tubo digestivo. Entonces sigue este circuito para poder contar con estas sustancias secretorias. Y ante un estímulo que puede ser nervioso u hormonal, entonces se va a secretar por exocitosis, como les decía, esta sustancia, esta secreción, y ya el cuerpo va a poder contar con eso. Eso, por ejemplo, ocurre con las enzimas digestivas, que también vamos a ver más adelante. Ya. Ahora veamos qué es lo que sucede con el agua, ¿no? Esto también es un dato muy, muy importante, ya dentro de lo que es la actividad del tubo digestivo, con el agua y los electrolitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el agua y los electrolitos? Se va a conformar un circuito continuo, ya, que va a permitir que el agua y los electrolitos transiten continuamente por el tubo digestivo. ¿Sí? Se va a formar un circuito continuo. Ahora, el tubo digestivo, a través de sus distintas secreciones, va a empezar a aportar, sobre todo, o a secretar, mejor, agua al tubo digestivo, con las distintas sustancias que produce. Por ejemplo, la saliva. ¿Sí? La saliva en esencia es agua, y con otros elementos que luego vamos a ver. Ahora, ¿qué cantidad de saliva se produce en un día? Aproximadamente entre 1 y 1.5 litros, aproximadamente. Ahora, si es que estimula más, ¿qué estimula la producción de saliva? El alimento, ¿no? Y también cuando se está utilizando
la cavidad oral, ¿no? Al hablar y demás, también se va a secretar más, ¿sí? Luego viene el jugo gástrico o la secreción gástrica. Eso aproximadamente hasta en 2 litros por día. La bilis, que es otro tipo de secreción, hasta 1.5 litros por día. Luego viene el jugo pancreático, que puede llegar hasta 2 litros por día. ¿Sí? Luego, pequeña secreción a nivel del intestino delgado, hasta 1 litro por día. Y luego, a nivel de lo que ya viene a ser el intestino grueso, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de las glándulas de Brunner o de Brunner, hasta unos 200, 0.2 litros, o sea, 200 mililitros por día. Y en el intestino grueso también va a haber una secreción menor también, ¿no? De aproximadamente 200 mililitros por día. ¿Se dan cuenta? Toda esa cantidad de agua se secreta al tubo digestivo. Si sumamos toda esa cantidad de agua, más o menos vamos a tener un valor de 10 litros. O sea, todos los días al tubo digestivo se secretan 10 litros. Y además, con la dieta, como ustedes recordarán, ¿no? Cuando hemos tocado la parte de la fisiología renal, nosotros ingerimos o deberíamos ingerir por lo menos 1.400 mililitros, ¿no? Que esa es la ingesta fisiológica del líquido que tenemos que tener por día. Pero eso puede variar, ¿no? Entre 1 a 2 litros. Entonces, eso vamos a aumentar a toda esa secreción que se está produciendo a lo largo del tubo digestivo, ¿sí? Y vamos a contar, como les decía, ¿no? Aproximadamente con 10 litros, chicos, que va transitando por el tubo digestivo todos los días. Pero ahora vean, ¿no? De esos 10 litros que se van secretando al tubo digestivo, también se va a absorber. Esto, sobre todo en lo que es yeyuno ilio, ¿no? Y un poco en colon, o sea, en los segmentos distales del tubo digestivo, ¿no? Miren, a nivel de yeyuno se absorben hasta 5 litros de esos 10 litros. Y en ilion hasta 4 litros de esos 10 litros, o sea, 9 litros. Casi todo se va a absorber, se va a devolver otra vez a la circulación entre lo que es yeyuno ilio. Y una fracción más pequeña que llega a colon, donde además colon va a absorber alrededor de 2 litros por día. Entonces estaríamos absorbiendo casi todo lo que se secreta, casi todo se vuelve a absorber o a reabsorber. Y eso va a permitir también que el agua y los electrolitos se mantengan equilibrados en el cuerpo. Pero se pierde, ¿no? Hay una fracción que se va a perder, ¿sí? Sobre todo por las heces fecales. Entonces, por las heces fecales, mire, de los 10 litros, de los 10.000 mililitros, solamente 200, aproximadamente, ¿no? 200 mililitros se va a eliminar con las heces fecales. Lo demás se devuelve al tubo digestivo, ¿no? Pero, entonces, a eso se denomina el circuito entero hepático del agua y electrolitos. Es muy importante esto también conocer, porque esto también va en relación con lo que es la regulación de agua y electrolitos en el cuerpo. Ya, continuamos ahora. Y justamente, ¿no? Hablaremos del agua y hablaremos de los electrolitos. Ya en la anterior gestión hemos indicado la importancia del agua, ¿no? La distribución del agua en el cuerpo, ¿sí? Y también hemos hecho inclusive reposición de agua, ¿no? Y electrolitos. Ahora justamente vamos a ver el agua en el tubo digestivo. Y el agua se va a manifestar principalmente en forma de moco. Todo el tubo digestivo, desde la cavidad oral hasta el orificio anal, está tapizado de moco. O sea, hay una secreción de moco. ¿Sí? ¿Y el moco qué es en esencia? En esencia es agua. ¿Sí? Agua, electrolitos y algunas glicoproteínas. Que esas glicoproteínas le van a dar un tanto así la consistencia del moco, ¿no? Porque el moco tampoco es fluido como el agua, ¿no? Sino es un tanto filante, o sea, así como algo pegajoso, ¿no? Eso se debe a las glicoproteínas. Ahora, ¿para qué sirve el moco? ¿Para qué sirve el moco? Básicamente, el moco va a lubricar y va a proteger. Dos funciones
básicas: lubricar y proteger. Ahora, a través del moco se produce una buena adherencia de los alimentos al tubo digestivo. ¿Sí? Pero no solamente los alimentos, a veces también las partículas que se aprovechan de eso y se van a adherir al tubo digestivo. Luego va a constituirse en una especie de cubierta, como una especie, así se va el término, de alfombra, que está cubriendo a la mucosa. ¿Sí? Pero esa alfombra es consistente, no es pues fluida, sino es más o menos como, si va el término, como gelatina, pero no tanto así. Menos consistente, pero así va tapizando el tubo digestivo. Y eso va a permitir que algunos elementos que sean irritativos, sobre todo, puedan lesionar las células epiteliales o endoteliales. No, epiteliales, perdón. Ahora, el moco permite que haya un deslizamiento más fácil de los alimentos a través de las paredes del tubo digestivo. Entonces, el alimento va a empezar a deslizarse más fácilmente, ¿no? De un segmento a otro. El moco va a permitir que, por ejemplo, la materia fecal se vaya compactando. O sea, no se forma de un solo bloque la materia fecal, ¿no? Sino se va formando de varias partículas que tienen que irse compactando. Entonces, en ese propósito, el moco va a participar. También es el moco muy resistente a lo que viene a ser la participación o la acción de las enzimas digestivas, ¿sí? Que se van a ir produciendo en los distintos segmentos del tubo digestivo. Eso es también muy importante, ¿no? Porque no se olviden, ¿no? Las enzimas son como motosierras que aceleran los procesos. Y también el moco va a poder amortiguar el pH. ¿Sí? Y esto es importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso del estómago, donde el pH realmente es muy, pero muy ácido, el moco hace que esa acidez, ese pH no lesione las células, ¿no? Las células que se encuentran en el estómago, las células epiteliales del estómago. El moco protege. Entonces el moco es elemento protector contra la acidosis. Y también pues va a evitar que se produzcan eventualmente lesiones excoriativas o ulcerosas en lo que viene a ser el tubo digestivo. Sí, esto por una serie de sustancias también irritativas. Entonces miren cuántas funciones cumple el moco, que son muy importantes para que se mantenga en buenas condiciones el tubo digestivo, o sea, en su tapiz interno. Entonces, de forma general, el moco permite una buena lubricación y también protección de las células epiteliales. Ya. Ahora, veamos, ¿no? En la cavidad oral, dentro de su estructura, ya vamos a contar con lo que va a ser la producción de saliva. Ya esto viene a ser otra secreción, aparte del moco. Me olvidaba, ¿no? El moco es producido por las células caliciformes, o también se llaman células mucosas. Eso es por todo el tubo digestivo, ¿no es cierto? Va a formar un tapiz. En cambio, la saliva va a estar conformada solamente por grupos de glándulas que van a permitir formar saliva. Ahora, este grupo de glándulas las vamos a dividir en dos grandes, a su vez, ¿no? En dos grandes grupos. Las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. Las mayores son las que vamos a hablar en una de las prácticas, ¿no? Entonces están conformadas principalmente por las glándulas parótidas o glándulas salivales, ¿no? Parótidas, submandibulares y sublinguales, como están viendo ustedes en la imagen. Pero también existe una cantidad importante distribuida en la cavidad oral, sobre todo, que se las conoce como las glándulas bucales pequeñas. Son pequeños grupos de células y a veces hasta como que individuales que van a producir saliva.
pero sobre todo esas 3 glándulas que estamos indicando y que vamos a tocar también en la práctica. Y ahora, como hemos dicho, ¿no? La cantidad de saliva va a variar entre 800 a 1500 mililitros por día. Y además, la saliva tiene o alcanza un pH entre 6 a 7. Entonces, la saliva tiene una tendencia ácida, ¿no? ¿Sí? Entre 6 a 7 va su tendencia del pH de la saliva. Ahora, las secreciones que van a dar las glándulas salivales van a ser de 2 tipos. Unas secreciones serosas y otras mucosas, o una secreción serosa y otra mucosa. La serosa destaca sobre todo la alfa-amilasa, que es una enzima digestiva para principalmente los carbohidratos. Pero también va a haber una secreción mucosa. Esto en relación a lo que es la mucina. Ahora, la secreción serosa principalmente la van a proporcionar las glándulas parótidas, ¿sí? Y la secreción de mucina o mucosa, las glándulas bucales. Y ahora va a haber una secreción mixta, o sea, de serosa y mucina, ya esto ya producido por las glándulas submandibulares y sublinguales. Entonces, como ven ustedes, las glándulas salivales van a tener una tendencia a secretar una saliva que sea más serosa u otra que sea más mucosa. Ahora, ¿de qué está constituida la saliva? La saliva, miren, en su composición prácticamente es agua, ¿no? Porque está conformada por 99% de agua. O sea, prácticamente es agua. Y los solutos que se van a disolver en esta saliva alcanzan el 1%. Ahora, también, aparte de agua, que es el elemento fundamental en la saliva, van a haber también iones, ¿sí? Una importante cantidad y variabilidad de iones. Tenemos al sodio, al cloro, al potasio, al bicarbonato, al magnesio, al hierro, a los fosfatos, o sea, muchos iones. Miren, la saliva tiene una concentración de 15 miliequivalentes de sodio y 15 también de cloro. Pero vean el bicarbonato, ¿no? Ya tiene una concentración de 50-70 miliequivalentes, o sea, significa que hay bicarbonato, mucho bicarbonato en lo que viene a ser la saliva. Y a eso podemos adherir el potasio, el calcio, el bicarbonato y demás. Y también en la saliva van a haber elementos que están prácticamente diseñados a partir del carbono, ¿no? O sea, elementos orgánicos. Tenemos la lisocima, por ejemplo, que es una enzima que es importante para la digestión de, sobre todo, carbohidratos. Tenemos la esterina, la mucina, que acabamos de ver, ¿no? Y otros elementos que son bien interesantes en la saliva, ¿no? En la saliva también tienen elementos protectores, como la lactoferrina, la inmunoglobulina A, el tiocianato, y también otras inmunoglobulinas como la G. Y también destaca a este nivel la lipasa salival. ¿Sí? Entonces la lipasa salival es importante, es una enzima, es como una motosierra, ¿no? Que va a empezar a digerir sobre todo lo que son los alimentos grasos, ¿no? Sobre todo lo que viene a ser los lípidos, perdón, como tal. Entonces vean, ¿no? Cómo la saliva tiene varios elementos que son importantes en la digestión, que sobre todo la saliva es agua, pero con los otros elementos suficientes las cantidades para que empiece a desarrollar sus funciones. Eso es muy interesante también.
interesante en el sentido de que, por ejemplo, a ver, ¿a ustedes les gusta la chicha? ¿Alguien no tomó chicha? Sí, doctor. A ver, ¿de qué eran la chicha? ¿Mm? ¿Saben de qué se hace la chicha? La chicha se hace de maíz, ¿no es cierto? ¿Y qué es el maíz? Pues es un carbohidrato, ¿no es cierto? O sea, la chicha es un producto fermentado, ¿no? Tiene que fermentar para que se pueda producir la chicha, ¿no? Y para poder conseguir una buena fermentación, lo que hacen es escupir en sus cántaros, no sé dónde hacen la chicha, ¿no? Escupen. ¿Y qué consiguen con eso? Hacer que se incremente las enzimas que van a producir justamente la degradación del maíz, ¿no es cierto? Y así supuestamente la chicha es más rica. Entonces, estas enzimas van a facilitar de la saliva el hecho de que pueda fermentar mejor. Fermentar significa participación de estas enzimas sobre el maíz. Y así fermenta mejor. Ya. Entonces se permite con la saliva, pues chicos, ¿no? Entonces ahí ya vemos una de las funciones importantes de la saliva, ¿no? O sea, la digestión de los carbohidratos. Pero también tiene, no se olviden, la lipasa salival. Y la lipasa se va a encargar de de digerir ya lo que vienen a ser también los lípidos, ¿no? Empieza a fraccionar los lípidos también. Pero otra cosa interesante, ¿no?, de la saliva es que tiene elementos protectores, como la inmunoglobulina A, sobre todo, y también inmunoglobulina G, y la lactofesina, el tiocianato. Estos elementos son eh, elementos de protección, ¿no? Ustedes han debido ver cuando un perrito, digamos, se pelea con otro y se produce una herida y esta se está infectando, entonces continuamente el perrito empieza a lamer, ¿no es cierto? Lame, lame, lame la herida todo el tiempo, porque ¿qué es lo que está haciendo? Está protegiendo con esas inmunoglobulinas. Pero también la saliva pues va a estar constituida, no está de aquí, ¿no? Dentro de su composición no estamos viendo eso, va a estar constituida por una cantidad importante de bacterias. Sí, bacterias, y no recuerdo ahorita la concentración, pero es una concentración muy importante. O sea que en cada beso apasionado que dan, también van a pasar saliva, ¿no ve? Y van a pasar también cantidades importantes de bacterias. Y también de inmunoglobulinas, ¿no? Y también de enzimas. Ya. Entonces la saliva, de forma general, tiene una función de defensa, ya saben, ¿no ve? Posee inmunoglobulinas y otras enzimas que son defensivas, estamos hablando de la lactofesina, por ejemplo, ¿no? Que van a proteger el contenido en la cavidad oral. Ustedes se han dado cuenta, después de comer, siente una tendencia a pasar con la lengua a los dientes, ¿no? Como si estuvieran dándole una limpiadita hacia los dientes. Eso es una actividad que a veces ni nos damos cuenta, pero realizamos. ¿Qué estamos haciendo? Pasar con saliva, para que la saliva ya empiece a hacer su efecto y la carga bacteriana a nivel de las piezas dentales empiece a bajar. ¿Sí? Entonces, una de las funciones de la saliva, la defensa antimicrobiana.
y por ende el clearance va a limpiar también de elementos nocivos, ¿no? Y también la digestión, porque ya los alimentos empiezan a fraccionarse, ¿no? Porque la saliva tiene enzimas que van a permitir ese fraccionamiento. La saliva va a ser lubricante, ¿no? Qué importante, se dan cuenta, si no hubiese saliva, a ver, cómo, no sé, un pan, tranquilamente el pan podría trancarse en una cavidad oral o podría lesionar. Pero gracias a la saliva, este alimento, este nutriente, se va a lubricar, se va a ablandar. La saliva facilita la masticación, ¿no? Si bien masticamos con las piezas dentales, pero cuando el bolo alimenticio está húmedo, está con saliva, es más fácil masticar. Como les decía, ¿no? El enjuague de las superficies, que permite también a la vez la protección. Va a producir la solubilización de algunas sustancias y va a facilitar la deglución, que vamos a hablar también en las prácticas. Entonces, miren, tantas funciones que cumple la saliva, atribuibles a la saliva. Ahora, ¿cómo se regula la producción de saliva? Esto también vamos a tocar en la práctica, pero, a ver, les voy dando las pautas acá. Muy importante. Como hemos indicado, ¿no es cierto? En el tubo digestivo, o el tubo digestivo funciona en base a reflejos. ¿Y qué es un reflejo? El reflejo va a ser un acto involuntario rápido, no procesado, así más o menos vamos a entender. Luego vamos a hablar de varios reflejos, también cuando estemos hablando de neurofisiología. ¿Sí? Entonces, para que se pueda secretar saliva, tiene que haber una serie de estímulos. O sea, en cada reflejo se forma un arco. Este arco está conformado por lo que es la vía aferente, o sea, el estímulo que va llevado hasta el sistema nervioso central, o al sistema nervioso central, y luego otro componente que va a tomar la decisión rápida para activar la respuesta. Y esa respuesta va a estar dada por la vía eferente. Entonces hay una vía aferente, la que lleva la información, y una vía eferente que viene a ser la respuesta al estímulo. Entonces, las glándulas salivales también van a funcionar en relación a estos componentes. ¿Sí? Entonces, los estímulos van a ser variados para que se secrete saliva. Por ejemplo, los sabores amargos. En cuanto tú te colocas un elemento que sea amargo, va a empezar esto a hacer que se produzca mucha saliva, entre 8 a 20 veces más de lo que se produce normalmente o de forma basal. A ver, hagan la prueba, colóquense a ver una aspirina que es amarga en la boca, en la lengua, para ver cómo se empieza a secretar más saliva. El otro estímulo bien importante también es el estímulo táctil. ¿Sí? Y sobre todo de objetos lisos. Sobre todo de objetos lisos. A ver, alguna vez, tal vez han hecho esto, ¿no? Se han colocado de niños en la boca un botón o una canica. Y cuando se colocan una canica, por ejemplo, que tiene una superficie lisa, pues se empieza a secretar mucha saliva. Otros estímulos para que secrete saliva, por ejemplo, va a ser el olor, el aroma. ¿No? Algunos solamente olfateando el alimento ya están empezando a salivar. Y lo mismo, los sabores. Importante para que se empiece a secretar saliva. Inclusive me atrevería a decir hasta el oído, ¿no? Si en este momento, miren, yo estoy con la mitad de un limón, colocándomelo en la lengua, pero exprimiendo el limón, ¿sí? Exprimiendo el limón gota a gota.
Y estoy empezando a sentir ese sabor del limón. Y el aroma también del limón. Y lo voy a empezar a deglutir ahora. Ahora miren, solamente con lo que les he dicho, les apuesto que varios han empezado a salivar. Sí, porque han empezado a escuchar esas características que tiene el limón y han recordado, ¿no? Y solamente recordar el hecho de salivar. O sea, ha hecho que empiecen a incrementar su producción de saliva. Y también van a existir reflejos que van desde el estómago, desde el duodeno, para que se empiece a secretar saliva. Eso, por ejemplo, cuando el estómago está empezando a vaciarse y el intestino delgado, digo, el duodeno, está empezando a llenarse, también se va a empezar a secretar saliva. Sí, en espera de lo que va a ser el nuevo alimento. Ahora, ¿dónde se encuentra el centro de la salivación o del estímulo para la producción de saliva? Se encuentra en el tronco encefálico, sobre todo o específicamente en el bulbo y una parte en la protuberancia anular. Y está representado por el núcleo salival superior y por el núcleo salival inferior. Entonces, eso es lo que vamos a hablar en la práctica, y también cuando estemos desarrollando la parte de la fisiología del sistema nervioso. Ya. Y la vía simpática estimula menos, ¿sí? Y esto está dado a nivel de los ganglios cervicales superiores, o sea, de la cadena ganglionar simpática, es que las ramas que están más arriba se van a dirigir para estimular, a lo que vienen a ser las glándulas salivales. Ahora, otros factores que van a producir una mayor secreción de saliva, ha de ser, por ejemplo, el mejoramiento del riego sanguíneo local, o sea, hacia las glándulas salivales. Y entre lo que es el sistema nervioso parasimpático y el simpático, van a producir una vasodilatación. Y otra vez no les digo, cuanto mejor cantidad de sangre llegue a las glándulas salivales, se va a producir mayor cantidad de saliva. Ahora también va a ser un estímulo, la calicreína, que es producida por las células salivales, ¿no? Las que producen la saliva como tal, y esta va a actuar como un extindor, o sea, como un fraccionador de la alfa-2 globulina. Y esta alfa-2 globulina, como ustedes saben, ¿no? Es una fracción de las globulinas, de las proteínas del plasma, y esta fracción se va a convertir en bradicinina o bradiquinina. Y esta bradiquinina es un vasodilatador importante. Entonces, eso va a hacer que mejore todavía más la secreción de saliva. Entonces, así también se empieza a incrementar la producción de saliva. Entonces, tenemos ahí ya todo el circuito de lo que viene a ser el reflejo de la salivación, ¿sí? Lo que les acabo de mencionar. Entonces, en color azul, esas líneas que están viendo en color azul, viene a constituirse la vía aferente. O sea, están llevando el estímulo hacia el tronco encefálico, ¿no? Hemos dicho en lo que viene a ser el bulbo y la protuberancia anular, O sea, los núcleos salivatorio superior y salivatorio inferior, o salival. Y a partir de los otros elementos que van a ser parte de este circuito, como el ganglio óptico, el núcleo del trigémino y demás, se va a empezar a cerrar los circuitos del reflejo. Y se va a empezar a producir la secreción de saliva por estímulo de sus glándulas. Ya. Ahora vámonos al esófago. Ahora, en el esófago
solamente va a haber una secreción mucosa, solamente se produce moco, nada más. Ahí solamente están tapizando ese segmento las células caliciformes o células mucosas, que se las vamos a conocer como las glándulas mucosas, ¿no? Ahora, con esa secreción en el esófago solamente se va a evitar la escoriación de los alimentos que estén pasando, o sea, que no escorien ese segmento del esófago, y también esa secreción mucosa va a proteger del reflujo gástrico, ¿no?, que se puede dar y que a veces provoca muchas molestias, ¿no? Por ejemplo, lo que viene a ser la acidez, ¿no?, que uno va sintiendo. Entonces el esófago pues no va a presentar mayores características, solamente esas glándulas o células oxínticas, mucosas, que van a secretar moco. Ahora nos vamos al estómago. Este segmento ya es importante, ¿no? Un segmento diferenciado del tubo digestivo, dilatado, en forma de saxofón, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, este segmento del tubo digestivo va a estar constituido por una serie de células, y estas células a la vez van a conformar las glándulas gástricas, o también denominadas glándulas oxínticas. Entonces, las células como tal van a producir la secreción de, sobre todo, moco, ¿sí? Parecido a lo que ocurre en el esófago, ¿no? Pero acá en el estómago van a secretar moco. Es muy importante esa producción de moco, tanto en cantidad como en calidad, porque eso va a ser elemento protector, por ejemplo, para que no se produzcan procesos ulcerosos o una gastritis, ¿no? Pero además se va a evidenciar en el estómago la presencia de las glándulas que se denominan gástricas o glándulas oxínticas. Estas glándulas corresponden al 80% de las glándulas ya más estructuradas que se encuentran en el estómago. Y también van a existir las glándulas pilóricas, en un porcentaje de 20%. Esas son las dos glándulas que predominan sobre todo en este segmento del tubo digestivo. Ahora, las glándulas oxínticas o gástricas son pues importantes porque estas van a secretar el ácido clorhídrico, ¿no? O sea, ese ácido que realmente es la sustancia más ácida que hay en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Sí? Entonces van a secretar ácido clorhídrico, estas glándulas oxínticas, además de pepsinógeno y el factor intrínseco de Castle. Y a eso van a complementar con moco. Entonces estas glándulas oxínticas secretan ácido clorhídrico, pepsinógeno, el factor intrínseco de Castle y moco. Esa es la secreción que van a dar estas glándulas. En cambio, las glándulas pilóricas van a secretar sobre todo moco y un tanto de gastrina. Y así se van a complementar las secreciones a nivel del estómago, ¿sí? Ahora, las glándulas oxínticas o gástricas se encuentran sobre todo en lo que va a ser la porción fúndica y la porción del cuerpo del estómago. Las glándulas pilóricas, sobre todo en el antro. Ahora, las células simples, estas células caliciformes, ¿sí?, van a secretar un moco viscoso y alcalino. Esto es bien importante porque es elemento protector, otra vez les digo, ¿no? Este moco, al ser viscoso, es denso, es casi parecido, se puede decir, a la gelatina, ¿sí? Pero sobre todo tiene o mantiene un pH alcalino, porque no se olviden que en el estómago se está produciendo ácido clorhídrico, que es muy, muy ácido, ¿no? Este moco que se va a secretar a este nivel, producido por las células caliciformes, puede alcanzar un grosor de 1 milímetro. Y eso es harto, ¿no? 1 milímetro es harto, o sea, realmente una capa protectora. Cuando baja esta capa protectora, ya hay una tendencia importante a que
se produzca la irritación del estómago, o sea, una gastritis. Ahora, este moco es pues, como dice ahí, ¿no?, un escudo protector, es un gel protector. Y como hemos visto, ¿no?, la función del moco, entre otras cosas, es la de lubricar y facilitar el desplazamiento del alimento, que en este caso ya se denomina quimo. Ahora, ¿cómo se estimula más la producción del moco? Principalmente cuando hay una irritación de la mucosa. Y también cuando hay alimentos ahí presentes, entonces empiezan a secretar mayor cantidad de moco. Ya. Vámonos ahora a las glándulas pilóricas. Estas glándulas pilóricas, sobre todo, secretan moco, gastrina y un poquito de pepsinógeno. Ahora, las glándulas pilóricas se parecen a las glándulas oxínticas que enseguida vamos a ver. Sí, pero no tienen esa misma complejidad de estas glándulas. Ahora, las glándulas pilóricas, sobre todo, van a proteger la pared gástrica de la digestión de enzimas gástricas. Va a lubricar y va a facilitar el desplazamiento del quimo y también a la vez va a regular la secreción gástrica, o sea, la secreción de gastrina. Ahora, ¿cómo se estimula o cómo se estimulan estas glándulas pilóricas? Otra vez, ¿no?, por irritación de la mucosa o por presencia de alimentos. Estamos viendo en la parte derecha lo que corresponde a una glándula pilórica. Vámonos ahora con las glándulas oxínticas, que ya van a ser estructuras mucho más complejas. Probablemente su estructura como tal no sea tan complejo, sino sobre todo en las células que la van a formar. Entonces, estas glándulas oxínticas, o también llamadas glándulas gástricas, van a ser tubos, ¿no? O sea, estructuras tubulares donde se van a diferenciar tres tipos de células. Esto es importante también, ¿no? Las células de la mucosa del cuello, o sea, que están más superficialmente, las células principales o peptídicas y las células parietales, o también denominadas oxínticas. Ahora, la glándula oxíntica va a producir moco, pepsinógeno y ácido clorhídrico, juntamente con el factor intrínseco de Kastler. Entonces, esta es la producción que van a realizar estas glándulas, ¿no?, las glándulas oxínticas. Y es muy importante, pues, conocer esto porque a través de esto nosotros vamos a poder, por ejemplo, manejar lo que son las gastritis o las úlceras, ¿no?, que con mucha frecuencia pueden presentar las personas, ¿no?, los pacientes. Ahora, las células oxínticas van a secretar una sustancia isotónica, significa parecida a la osmolaridad plasmática, ¿no? O sea, van a secretar lo que viene a ser el ácido clorhídrico. Ahora, el ácido clorhídrico va a tener un pH entre 0.8 a 3. Y eso significa que es un pH es el más ácido de todo el cuerpo. Ahora, para producir el ácido clorhídrico, que es una de las tareas importantes del estómago, se va a necesitar alrededor de 1500 calorías para producir 1 litro de ácido clorhídrico. O sea, se necesita también mucha energía para que se produzca el ácido clorhídrico. Ahora, ¿cómo se produce el ácido clorhídrico? Entonces, estamos viendo primero lo que es la glándula oxíntica, ¿no es cierto? Ahora vamos a ampliar esa glándula oxíntica y vamos a identificar a las células parietales o también denominadas células oxínticas, ¿no? Tiene una característica bien interesante nuestras células, fíjense cómo se invaginan estas mismas células y van a conformar un espacio.
¿sí? Como estuviese dentro de la célula. Entonces, ese espacio va a ser importante para la producción de ácido clorhídrico. Ahora, ¿cómo se produce el ácido clorhídrico? Hay una interacción entre lo que es la luz del canalículo, o sea, de la glándula, la célula parietal y el líquido que se presenta fuera de la célula. Sí, el líquido extracelular. Ahora, de la luz del intestino se va a tomar lo que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono difunde fácilmente, no es un gas que entra y sale de la célula por difusión simple, ¿no? Entonces, es lo que ocurre con el dióxido de carbono. Procedente del líquido extracelular, puede entrar o salir. Entonces, cuando entra el dióxido de carbono, ¿sí? Va a reaccionar con otras sustancias. Ahora, el dióxido de carbono se va a juntar con el agua, pero con el agua que sea también a la vez disgregado en lo que son los hidrogeniones y el oxidrilo. Ahora, los hidrogeniones de esa reacción se van a salir de la célula parietal y se van a ir a la luz del canalículo. Ahora, ese dióxido de carbono se va a convertir en bicarbonato, ¿sí? Justamente por esa reacción que se está dando entre el agua y el dióxido de carbono. Se va a formar bicarbonato y el bicarbonato va a salir hacia el líquido extracelular. Va a compartir canales. Sí, va a ser un transporte antiporte, ¿no? Se va a compartir canal con el cloro. Entonces, mientras el bicarbonato sale, el cloro entra. Ahora también ahí vamos a ver la participación de las bombas de sodio-potasio ATPasa, ¿no? Que van a permitir la entrada de potasio y la salida de sodio. Y de esa manera va a haber también un transporte, una salida de estos elementos hacia la luz del canalículo. No se olviden que esa luz del canalículo es la que está empezando a concentrar y a formar lo que viene a ser el ácido clorhídrico. Ya. Ahora miren, ¿no? Cómo el cloro va a difundir el líquido extracelular hacia la célula parietal y de la célula parietal, tomando su canal, va a salir hacia la luz del canalículo. Entonces, importante es esto, ¿no ve? Porque con ese mecanismo de transporte se va a ir acumulando el cloro en la luz del canalículo. Y a la vez también se va a ir acumulando hidrogeniones, ¿sí? De toda esa actividad que va a ocurrir entre lo que es el agua y el dióxido de carbono. Entonces se va acumulando hidrogeniones y como hemos bueno, como hemos indicado, ¿no? Anteriormente, que a nivel del estómago se va a concentrar el ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo se forma el ácido clorhídrico? Ya con la concentración de cloro que se está produciendo en esa luz y con la concentración de hidrogeniones. Entonces, cuando unimos ambos elementos vamos a obtener el ácido clorhídrico, un ácido fuerte. Entonces, de esa manera es como se produce el ácido clorhídrico. Y cuando esto está incrementado y el moco está bajando, entonces primero se va a producir una gastritis, ¿no? Tal vez ustedes han tenido algún momento una gastritis. Y después ya se puede pasar a una úlcera. Ahora no sé si alguna vez estaban con gastritis, ¿qué es lo que han tomado como fármaco? Entonces hay alternativas, pues. Miren, si estoy haciendo que se produzca y se concentre más hidrogeniones en la luz del canalículo, yo puedo bloquear, ¿no?, a la bomba de hidrogenio que me permite sacar los hidrogeniones hacia la luz del canalículo. Esto es lo que estamos viendo en la imagen, ¿no ve? Se utilizan canales
propios bajo un transporte antiporte, ¿no? Se va a intercambiar potasio por hidrogenión. Y eso va a hacer que se empiece a acumular mayor cantidad de hidrogeniones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace en uno de los tratamientos? Por ejemplo, para bloquear la producción de ácido clorhídrico, vamos a ir a bloquear, en otras palabras, la actividad de las bombas, ¿no? Esas bombas que permiten que se vaya concentrando más el hidrogenio en la luz del canalículo y por ende se produzca más ácido clorhídrico. A ver, por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, van a bloquear ese canal y listo, ya no va a salir hidrogenio y el pH ya no se va a hacer ácido. Entonces, una manera de tratar la hiperacidez ya con los fármacos, ¿no? Por eso es importante que ustedes reconozcan este mecanismo de producción de ácido clorhídrico. Ya. Entonces, la bomba de protones juega un rol importante en lo que viene a ser la producción de ácido clorhídrico. Ahora, ¿cómo se da la secreción en el estómago? Para que se pueda producir el ácido clorhídrico, el moco, el pepsinógeno, que son las sustancias que se van a secretar a nivel del estómago. Entonces, para esto, para que puedan ser estimulados las células que están relacionadas con la producción de moco o ácido clorhídrico, incluso pepsinógeno, tiene que haber un estímulo. Y ese estímulo va a estar dado por el décimo par, o sea, el nervio neumogástrico o vago. Ahora, a través de la acetilcolina, que es el neurotransmisor que utiliza el décimo par, entonces van a empezar a producirse la estimulación y la secreción de moco, de ácido clorhídrico y de pepsinógeno. Ahora, otros elementos que van a estimular, ya estamos hablando de hormonas, ¿no? La gastrina. Sí, la gastrina va a ser otra de las hormonas juntamente con la histamina que van a ir a estimular a la célula oxíntica para que se produzca mayor cantidad de ácido clorhídrico. Entonces, por eso también en el tratamiento de la gastritis o de la úlcera se utiliza también fármacos que bloqueen la producción de histamina. Se denominan los competidores H2. O sea, son moléculas que van a ir a bloquear los receptores de histamina para que se produzca ácido clorhídrico. Entonces, cuando eso ocurre, ya no se va a producir pues mayor cantidad de ácido clorhídrico y el cuadro va a empezar a mejorar. Ya, entonces sube el ácido clorhídrico más el pepsinógeno, van a hacer que esto se fraccione en pepsina. Ahora, es importante, ¿no? El pepsinógeno se convierte o se transforma en pepsina por la acción del ácido clorhídrico, como está incrementado. Ahora, la pepsina va a ser una enzima proteolítica, principalmente de las proteínas, ¿no es cierto? Es una enzima que va a digerir proteínas. Ya. Ahora, el pH normalmente en el estómago es de 1.8 a 3.5. Ahora, cuando el pH se encuentra en 5, entonces se bloquea todo. O sea, el pH va a bajar, o sea, en otras palabras, ¿no? Cuando el pH está yendo a la tendencia de alcalinizarse. Entonces, ya con un pH de 5, pues se inhibe toda la actividad en la producción de ácido clorhídrico. Ahora, el pH como tal también se va a encargar de autorregular a la pepsina. Y las células oxínticas también van a secretar el factor intrínseco de Castle. El factor es importante, ¿no? Para poder absorber
hierro, juntamente con el factor extrínseco de Castle, y eso para que se puedan producir buena cantidad de glóbulos rojos, o sea, para que el paciente no pueda tener anemia, ¿no? Él o la paciente. Ya. Entonces, el factor intrínseco va a facilitar, perdón, la absorción de la vitamina B12, no del hierro, ¿sí? Sobre todo la vitamina B12. Y la vitamina B12, como hemos visto también en la fisiología de la sangre, ¿no? Es un cofactor importante para la producción de glóbulos rojos. Ahora, en el estómago, ¿cómo se produce la secreción? ¿Cómo son las fases de producción de su secreción? Entonces, tenemos una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. Estas tres fases son las que van a regular la producción o la secreción del estómago. La fase cefálica, importante porque aporta en un 30% a la secreción. Entonces, ¿de qué se trata esta fase cefálica? Es pues esa fase que se activa cuando, por ejemplo, nosotros no hemos comido y estamos cerca a la hora del almuerzo. Entonces, ya solamente el recordar olores, sabores, aromas, ya va a hacer que empecemos a secretar mayor ácido clorhídrico. ¿Ya? Aquí hay unas señales que vienen prácticamente del cerebro para que se empiece a producir mayor cantidad de ácido clorhídrico. Ahora, ¿por dónde va esto? Por el nervio dorsal del décimo par y por la vía motora de este mismo par craneal. Luego tenemos la otra fase, la fase gástrica. Entonces, esta fase gástrica pues, apoya en un 60% la producción del ácido clorhídrico, ¿no? Que hemos indicado que es de aproximadamente 1.500 mililitros por día. Ahora también se va a activar la fase gástrica cuando también participen los reflejos vagovagales, entéricos, locales y lo que viene a ser la participación de la gastrina. Ahora, también hay una fase intestinal de estímulo para la producción de ácido clorhídrico o de la secreción gástrica en su conjunto. Esta fase intestinal tiene un aporte menor, no es tan importante como la fase gástrica, sí, pero un 10% también es significativo al momento de querer equilibrar, ¿no es cierto?, la producción del estómago. Entonces, de esta manera, vamos nosotros cesando lo que viene a ser ya la secreción del estómago, ¿no? La fase cefálica, la fase gástrica, la fase intestinal. Importante para que el estómago ya esté en condiciones adecuadas de poder recibir los alimentos y continuar con lo que va a ser la digestión de estos. Ya. Ahora, ¿cómo se inhibe la secreción gástrica? Hemos visto cómo se estimula, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se inhibe. Entonces, para la inhibición, principalmente el sistema nervioso va a tener que inhibir. Pero también hay un factor hormonal de inhibición. ¿Sí? Ahora, primero, ¿cuáles son los estímulos para que se produzca, vamos a decir, el jugo gástrico? Entonces, primero la distensión del intestino. Y esta distensión se va a dar sobre todo cuando nosotros estamos comiendo, ¿no? Estamos alimentándonos. Ahora, otra de los estímulos es el ácido clorhídrico como tal, sobre todo en la porción alta. Los productos de la digestión, las grasas, la irritación de la mucosa y los líquidos, ¿no?, que sean hiper o hipoosmóticos, van a ser factores, elementos para secretar, para que exista una buena secreción a nivel del estómago, ¿no? Entonces, en eso
van a participar los reflejos enterogástrico, inverso, el sistema nervioso simpático y parasimpático, el sistema nervioso entérico, ¿sí? Estos sistemas nerviosos van a igual coordinar, ¿no? Ese reflejo enterogástrico inverso. Y estos también, a la vez, cuando ya estén controlados, entonces van a ir a inhibir la secreción gástrica. Ahora, los estimulantes van a estar ayudados también por la participación de la somatostatina, de la secretina, del péptido inhibidor gástrico y del polipéptido intestinal vasoactivo. Estas son enterohormonas, ¿no? También inhibir la secreción gástrica. Entonces, ¿para qué todo esto? Para que se pueda empezar a retrasar el vaciamiento gástrico del estómago al duodeno. Ya. Entonces vamos a quedar acá. Wow, qué increíble, no podía avanzar lo que quería avanzar. Ya, porque vamos a hablar ahora de otra glándula secretoria del páncreas. Entonces eso vamos a realizarlo la siguiente clase. Entonces, como hemos quedado, ¿no? El lunes van a realizar su actividad práctica con lo que vienen a ser los reflejos. Además van a dar su examen de reflejos. Y luego ya vamos a continuar con lo que viene a ser el páncreas, ¿no? O el ácido pancreático, que más bien es el elemento que va a secretar. Entonces, si tienen alguna pregunta. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, chicos, que tengan un buen fin de semana. Estudien en base a estas explicaciones, van a ver que van a hallar datos más interesantes y curiosos en lo que viene a ser la fisiología de la secreción. Dime, Roli.